programa académico. No sé si ya, por cierto, ¿cómo van? ¿Ya presentaron los exámenes de segundo reconocimiento o no? ¿Alguno o el de cardio o no? No, doctor, ninguno, no hemos presentado. Ahí están viendo, ¿no? Mi pantalla. Para nada más para ubicar, todavía tenemos tiempo, yo creo que vamos bien, o sea, porque tenemos estas 2 y todavía 3 semanas más de clases antes del tercer reconocimiento, o sea. Entonces, y eso es porque no sé, igual iba un poquito más diferido el calendario, pero bueno, hipertensión, ahorita continuamos con eso, yo continúo, vemos lo de cardiopatía isquémica e infartos, que es lo mismo que decir síndromes coronarios agudos. Pero ya para que el equipo de fiebre reumática y valvulopatías vaya teniendo la clase de mitral y de aórtica, cuestiones de estenosis e insuficiencia mitral, estenosis e insuficiencia aórtica, y el equipo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que vayan teniendo ya su material ahí todo sintetizado, porque es demasiada información, entonces intentar resumirla ahí lo mejor que puedan. Yo igual, o sea, hice lo mismo con cardiopatía isquémica y con hipertensión arterial, o sea, es mucha información que hay que condensar, pero de hipertensión nos quedamos en lo de clasificación. Continuamos. Estábamos viendo las cuestiones de qué hacer cuando el paciente llega a la consulta y cómo lo abordas y empiezas a interrogar y empiezas a venga asintomático o venga por motivo de consulta. Puede venir por cefalea, por mareos, por síntomas típicos de hipertensión o por síntomas y signos típicos de otra enfermedad, y abordarlo y el paciente resulta ser hipertenso aparte o agregado, o sea la causa principal de los síntomas por los que viene. En fin, y siempre estábamos obligados a hacer estas 3 cosas que les decía yo. Si están viendo la presentación, ¿no? A ver esto, ¿qué nivel de presión trae el paciente? Corroborar, ¿no? Tomarla bien, con todas las especificaciones técnicas, que sentado, que después de que haya descansado, ahí antes de llegar a la consulta, que baje un poco el tono simpático, seguir el interrogatorio, seguir lo demás, y quizás a la mitad de la consulta empezar a tomar la presión en los 2 brazos, espaciado. Toda esa situación. Y luego estábamos viendo lo de descartar o confirmar si es que hay sospecha de hipertensión secundaria, o sea, es lo primero que hay que hacer. Después de ver si el paciente trae cifras de hipertensión, descartar o confirmar causas de hipertensión secundaria, y por los estigmas físicos de hipertensión secundaria, las coartaciones, del síndrome de Cushing, de los antecedentes de cuadros de febocitoma, que son así las que digamos que en general son poco frecuentes, pero de esas poco frecuentes están como que las que más prevalecen, ¿no? O sea, y luego ya tercero, una vez que descartamos eso, que es más probable que lo descarten en la mayoría de los casos, se van al número 3 o nos vamos al número 3, que es el riesgo cardiovascular global del paciente, que eso es lo que nos faltaba. Porque eso veíamos, historia clínica, cómo tomarla, algunos algoritmos, lo de los horizontes clínicos, o sea, cuando los pacientes empiezan a hacer daño a órgano blanco, existe un largo periodo de la enfermedad donde no hay síntomas y se va. Ese daño a órgano blanco, el objetivo en medicina de primer nivel o en medicina preventiva es agarrar ese daño a órgano blanco antes de que crucen al horizonte sintomático, ¿verdad? Antes de que crucen ya cuando hay daño establecido, ya que se manifiesta clínicamente o en los estudios de gabinete habituales. Entonces, si nosotros encontramos microalbuminuria, ya es un marcador aquí de daño endotelial, de disfunción endotelial a nivel de cardiovascular. Entonces ya podemos quizás ir haciendo algunas interacciones farmacológicas o ser un poquito más agresivos en las intervenciones terapéuticas. Lo mismo acá en corazón, o sea, en corazón
Ya para cuando el electro demuestre signos de hipertrofia, que tengo un cuarto ruido, en fin, cuestiones de esas, ya ya pasó mucho, ¿verdad? Tiempo de la enfermedad. Entonces, el objetivo es agarrarlos en etapas tempranas, ¿verdad? En etapas presintomáticas. Y para eso hay que hacer escrutinio, para eso hay que hacer medicina de primer nivel, hay que hacer programas de prevención y promoción a la salud, todo lo que se hace en el servicio social y en medicina de primer nivel. Entonces, agarrar a los pacientes en esas etapas de la enfermedad. Creo que aquí estábamos. No tengan dudas hasta aquí de algo, porque del abordaje diagnóstico, eso es, o sea, así abordar al paciente. Acuérdense que no estamos abordando pacientes en urgencias con crisis hipertensivas, eso es otro tema, que no sé si alcancemos a revisar. Pero bueno, ya entrando aquí en clasificaciones pues, de hipertensión, están las nacionales, las europeas, las norteamericanas y las internacionales, o las asiáticas, las japonesas, que son así como que las más, estas que les pongo aquí. Y en México, guías mexicanas como tal, así como europeas o americanas, no existen. Existen muchos consensos. Por ejemplo, es uno de ellos, la norma oficial mexicana, que seguro han escuchado. Perdón, la norma oficial mexicana para muchas cosas, ¿verdad? Para todo. Para todas las cuestiones de enfermedades y cuestiones que tienen que hacer documentos técnicos, bueno, para hipertensión obviamente no ha cambiado mucho. Realmente todas las documentos mexicanos oscilan en estas cifras, ¿verdad? Arriba de 140-90, eso es hipertensión. Arriba de 130-80 en pacientes con diabetes o enfermedad renal establecida, eso ya es hipertensión. Y bueno, eso era en el 2009, estamos hablando ya hace 20, 22 años, perdón, 12, más de 10 años. Ahorita revisamos, estas son las más actuales, las que tenemos, 2018 y 2017. Y las internacionales. Estas nadie son acá del Reino Unido, estas son las japonesas. O sea, no es tema de estar revisando las guías del mundo, ¿verdad? Y aprender unas, pero sí nos tenemos que guiar por una de ellas. Pero más importante que grado 1, grado 2 o prehipertensión o normal alta, es correlacionar cada una con qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué le haces al paciente? O realmente este cuadro igual me lo encontré así en el internet, medio genérico, pero está bien porque está comparativo. Las que les decía, aquí está la europea del 2018, es una guía para hipertensión, diagnóstico y tratamiento, la norteamericana, que esta es la que nos vamos a regir para fines de nosotros, así de la clase, pero normalmente puede ser cualquiera de las dos. Ahorita vemos en lo que difieren. Aquí está ya, o sea, los diferentes colores. Estos son otros consensos, acá están las NICE del 2016. Y los valores. O sea, realmente así, ahorita vemos más adelante, pero las europeas manejan 3 grados, 1, 2 y 3, y las norteamericanas nada más 1 y 2. Y las europeas, hace rato mencioné el término normal alta, es esto, upper range of normal, o sí, rango normal alto. Y eso para las norteamericanas ya es grado 1, ¿verdad? Entonces, esto cambió en el último consenso. Desapareció el grado desapareció prehipertensión acá en las norteamericanas, entonces fue algo. A veces es como controversial, pero son consensos muy complicados. O sea, son poblaciones muy numerosas y así de diferentes contextos. Chequen acá, o sea, las norteamericanas dicen presión elevada. En lugar de normal alta, dicen elevada para estos rangos. Acá estamos, 120, 129, menos de 80 de diastólica, 30, 139, 80, 89. Diastólica y o estas palabras también hay que fijarnos, ¿verdad? Cuando revisen ahí las clasificaciones, diga y o realmente, y cuando llega el paciente al consultorio y traiga 134, no, vamos a decir 130, 144, 84, y luego se lo vuelves a tomar y 143, 82, o 79, 143, 79 o 143, 72. Entonces, es cuál, ¿verdad? O sea, si tengo rangos en cifras del normal o elevadas diastólicas, pero tengo sistólicas de grado 1, grado 2, inclusive norteamericanas. ¿En cuál clasificas al paciente? Pues normalmente siempre agarramos la cifra más alta y la sistólica generalmente es la que nos fijamos. También puedes ver las dos, pero si no coincide la sistólica y la diastólica en una clasificación las dos,
pues agarras la más alta y dentro de ese está el paciente. Generalmente hay que corroborar, por eso siempre son dos mediciones, ¿verdad? Y si te queda duda, quizás otra más adelante. También ver cuánto está manejando en la casa, o sea, nomás para entender lo dinámico que es la hipertensión, pero pues sí, realmente los pacientes hipertensos siempre andan acá, ¿verdad? Los que son realmente hipertensos siempre están grado 1 a grado 2. Grado 3 no hay norteamericanos, chequense acá cómo desapareció, pero bueno, son esas diferencias. Este es el que nos basamos ahorita nosotros para las preguntas de la clase y de cuestiones académicas. Este sería lo que tomaríamos. Este término era bueno, el de prehipertensión. Estos cuadros en gris, estas cajitas en grises, es la clasificación anterior de la ACC. Anterior al 2017 era esto, ¿no? Normal, menos normal u óptima, eso no ha cambiado. Esta es la actual, ¿no? Eso no ha cambiado, menos de 120, menos de 120, 80, pues es en todo el mundo. Y antes llamábamos prehipertensión a 120 hasta 139 con 80-89 diastólica. Cualquiera de esas dos, prehipertenso el paciente. Ya más adelante se hicieron la nueva clasificación y ya se eliminó el término prehipertensión, así como se eliminó diabetes, para ahora decir glucosa en ayuno alterada o intolerancia a los carbohidratos. Ya no le llaman prediabetes, pero es el equivalente. Entonces, la hipertensión no existe, lo dividieron en presión arterial elevada y grado 1. O sea, 120 a 139 lo dividieron en 120 hasta 129, hicieron un corte ahí intermedio, 139, y las diastólicas nada más acá, menos de 80 y de 189. Entonces, y ya los grados 1 y grados 2 ya quedaron acá, o sea, arriba de 140, 90, ese es grado 2. Por eso a mí, personalmente, y para nosotros, yo prefiero nada más grado 1 y grado 2, casi todos los pacientes. Un paciente casi que esté arriba de 140, 90, pues ya va a ser muy similar el manejo a uno que anda arriba de 160, 100. Digo, en cuestiones generales, pues estoy generalizando, pues, pero para llamarle que nada más, aunque sepamos que arriba de 140, 90 es grado 2, ya eso es suficiente, pues, o sea, eso es ya como que suficiente. También grado 3, ¿alguien iba a decir algo? Creo que escuché por ahí. Esa es ya crisis hipertensivas, pero sí, no, esta es realmente la más cómoda o la más fácil de aprenderse, del norteamericano. Entonces, es la nomenclatura habitual: normal, presión arterial alta, porque también esto comentárselo al paciente es muy importante. Si le tienen la presión arterial alta, yo creo que te entienden mejor si dices prehipertensión, por eso este término era bueno y a mí me gusta también y lo pueden utilizar, aludiendo a que el paciente esté no ha elevado a los 130, hasta 120, 129 es presión arterial alta, elevated BP. Creo que los europeos le llaman, por acá está la europea, 120, 129, mira, para ellos llaman normal la 120, 129, sistólicas, acá están, 120, 129, y los norteamericanos. Entonces, esto causa obviamente como que controversia ahí en el gremio y hablaron así de, pues, si mueven esos umbrales de diagnóstico para decir quién es hipertenso y quién no, tiene muchas implicaciones, pues, digamos, terapéuticas, ¿verdad? Claro, todos los pacientes van a llevar, como más adelante vamos a ver ahí en la parte de tratamiento, sus medidas no farmacológicas de prevención primaria y secundaria, estilos de vida y dieta. Pero cuando hay necesidad de fármacos para fines ya un poco más finos o más de criterios, pues sí estamos, a veces, no sé, dice, estamos sobrediagnosticando, ¿verdad? Ahora todo el mundo vamos a ser hipertensos. Entonces, ya nomás aquí la moraleja es nada más individualizar, ¿verdad? O sea, tampoco ser tan estrictos con el número, ¿verdad? O sea, a veces podemos ser un poquito más permisivos en ciertos contextos, o sea, entendiendo la naturaleza dinámica de la presión, o sea, el comportamiento. Pero esto es lo que debemos de manejar: normal, elevada y grado 1 y grado 2 igual. O sea, si acá tienen, digamos, cifras de sistólica de pacientes, se la tomas 2 veces en el consultorio, así como se debe, 135 con 84 o 135 con
78, 77, entonces ahí tengo de las dos, ¿verdad? ¿Me explico? Difícilmente vas a tener una cifra, digamos, una diferencial muy corta, es decir, no sé, o sea, 120 y tantos aquí y que tengas 122, 123 con 89, con 90, o sea, con más de 94. Es raro, pues. Generalmente agarras la sistólica, la más elevada, y ahí clasificas. Y siempre correlacionando, ¿verdad? Grado 1, grado 2, acá está otra vez. Este cuadro rojo es lo que le agregaron en esta imagen, nada más para decir que cualquier cifra arriba de esto, en un contexto clínico apropiado, pues ya se considera una crisis hipertensiva. Y bueno, pero lo demás, grado 2, ya 40 grados arriba de 140-90, el grado 1, elevada, normal, alta, estoy acostumbrado ya a decir, siempre quiero decir normal, y ya la nueva nomenclatura es elevada, 120 con estas diastólicas, realmente, 120. Sí, hay mucha gente que está en estas cifras, o sea, 120 y tantos con diastólicas menos de 80, pero pues los normotensos, pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad, pues 117, 70, o sea, no hay motivo por el cual anden tan claro. Ya hay pacientes hipertensos así jóvenes, ¿verdad? De 30 y tantos años, 34, sí, sin ser hipertensiones secundarias. ¿Qué más de esta clasificación? Yo creo que nada más, y estas son las europeas, chéquense el año 2018, o sea, son relativamente recientes. Ellos siguen manejando un grado 3 para cifras de esto, arriba de 180, con diastólicas arriba de 110. Pacientes que están con esas cifras generalmente están muy sintomáticos y en contextos de crisis hipertensiva. Por eso a mí también se me hace más cómoda la otra, la de grado 1, grado 2 norteamericanas, porque chequen acá grado 1, pues sí, es arriba de 140, 159. Allá la grado 1 era 130, 139. Entonces, sí difiere, por eso sí tenemos que hacer la aclaración de con cuál nos vamos a regir. Va a ser, otra vez repito, la norteamericana, esta. Sí, o sea, la AHA, American College of Cardiology, American Heart Association. European Society of Cardiology, European Society of Hypertension. No es mala, de hecho yo para otras cosas que no es hipertensión sí me rijo más por las europeas, para cuestiones de cardiopatía isquémica, revascularización coronaria, infarto, por otros temas. Pero chequen nada más, aquí sí entramos nada más a ver, ellos tienen otra nomenclatura, en lugar de decir normal, ellos dicen óptima, menos de 120, menos de eso, menos de 80. Esa es óptima. Normal, lo que ya era elevada, yo le decía normal alta, es elevada, y dividen la diastólica, ellos entre 80 y 89, ellos dividen, acá le ponen un corte entre 80 y 84, 85 y 89, para decir normal o normal alta. Entonces, pero pues bueno, esto es porque ellos están estudiados en otras poblaciones, con otras particularidades, con otros consensos. Digo, no se oponen y las comparaciones son muy interesantes. Pero nada más para que veamos que hay diferencias, esos cortes varían un poquito. Ellos manejan este término, hipertensión sistólica aislada, con esas cifras, o sea, que sí las van a ver de repente. Arriba de 140 con diastólicas menos de 90, sí puede ser, o sea, pacientes de edad muy avanzada, los cuales asumimos que tienen así ya aterosclerosis o endurecimiento de las arterias de mediano y de pequeño calibre, y eso va abriendo la diferencial de las presiones, o sea, la distancia entre la sistólica y la diastólica. Ok, ya para entrar a esto era lo último de esta primera parte, lo de hipertensión de estratificación de riesgo. O sea, ya vimos que el paciente viene con hipertensión, es la primera vez, o ya le habían dicho, ya le detectamos las cifras de presión alta elevada, ya digamos que ya lo clasificamos y ya vimos bien toda la exploración física, no tiene causas de hipertensión secundaria, ya vimos que esto sí, eso no. Este es el número 3, hay que darle un riesgo cardiovascular global. Lo pongo en amarillo así, y entre comillas, porque es un término así ya establecido, es como técnico. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene? ¿Riesgo cardiovascular de qué? De desarrollar enfermedades
cardiovasculares. Llámese, esto se los puedes poner, este score o estos riesgos se los puedes calcular a pacientes sanos o a pacientes enfermos. Entonces, a cualquiera de los dos, el riesgo es de desarrollar esto, enfermedades cardiovasculares y o sus complicaciones. O sea, hipertensión arterial y sus complicaciones, en agudo o en crónico, infarto agudo del miocardio y sus complicaciones, cardiopatía hipertensiva y sus complicaciones, insuficiencia cardíaca, en fin. A eso se refiere cuando hablamos de que este paciente tiene un riesgo cardiovascular global alto, o es de riesgo alto, o es de riesgo bajo. Es eso, sí. Un paciente de riesgo bajo ya hasta se entiende que ya estoy implicando que no es diabético, que no tiene tabaquismo crónico, que no tiene dislipidemia. Eso es riesgo bajo. Asintomático, electro normal, perfil de lípidos normal, o sea, eso es riesgo bajo. Ahora, esto es tampoco nada más así tan sencillo, esto ya está muy normado por todos lados. Hay muchos calculadores de riesgo, que ya estos son los que se les pongo aquí, scores de riesgo. También es un término ya como muy utilizado, muy técnico. ¿Qué score tiene? De riesgo cardiovascular global. Este es uno de los más famosos, de los más antiguos, de los primeros que se hicieron, score de Framingham. Framingham, ¿alguien sabe o habían escuchado qué es esto? Framingham. Nada, nunca habían escuchado eso. En cardiología es muy famoso. Framingham es como el primer estudio así grande de multicéntrico, aleatorizado, no aleatorizado, pero el primer seguimiento a grande escala de poblaciones para ver su riesgo cardiovascular global, según sus factores de riesgo, ¿verdad? Obesidad, tabaquismo, sedentarismo, actividad física. Framingham es un pueblo ahí, creo que por Boston, en Estados Unidos. Ya lo siguieron, fue una cohorte, ¿verdad?, de hombres y mujeres, lo siguieron los 60, 70, 80, sus hijos a los 80, 90, cómo siguieron los hijos, en fin, fue una cohorte muy grande. Y de ahí ha derivado mucha de la sabiduría, mucha de la información que tenemos sobre que pues, el paciente que tiene obesidad se muere más de infarto, el paciente que tiene dislipidemia o que tiene sedentarismo, tiene mayor prevalencia de desarrollar enfermedades crónicas. O sea, mucha información se ha derivado de esa cohorte de Framingham. Entonces, antes se hizo un score. ¿Qué score de Framingham tiene? Ya se ha ido como que relegando un poquito, aquí quedando en el pasado, y estos son otros más modernos. Estos son otros scores de riesgo. Estos creo que son así como acrónimos, o son así, si cada letra significa algo, no estoy muy seguro. Pero este sí, es muy famoso, el Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Pero son calculadoras de riesgo, o sea, estas ya usas aplicaciones en el celular o en una página de internet, y porque ellos la calculadora te pondera, por ejemplo, cada factor de riesgo lo multiplica por un factor de conversión y hace un score. Ya te lo implica. Generalmente este score de Hart también lo usan en los servicios de urgencias. El paciente llega por Disney a urgencias X o Y, lo interrogas para hablar un poquito de sus antecedentes cardiovasculares, tiene un score de Hart de tanto, y bueno, eso implica que tiene un riesgo tanto. Entonces, cada score es para eso, ¿verdad? Para saber en qué riesgo está ese paciente de desarrollar enfermedades cardiovasculares o sus complicaciones. Entonces, eso lo puedes hacer tú como ejercicio cada vez que veas al paciente, pero ya está establecido, está muy bien normado. Los scores son muy utilizados. Este es el que nosotros usamos muchos en cardiología. Los tres los utilizamos, pero este es el europeo, este viene así en las guías europeas. Estas son igual, son traducciones de las guías de hipertensión de manejo del 2018. Y esto lo podemos ir viendo, o sea, la estratificación de riesgo la podemos hacer nada más con la historia clínica, o sea, es nada más recordar, ¿verdad? O sea, que se trata de ver las características demográficas y cómo están sus parámetros de laboratorio. O sea, ya nada más con esas dos cosas ya le podemos dar un riesgo nosotros. Con cosas de la historia clínica, de la antropometría, qué edad tiene, el género, fuma, no fuma, cómo tiene el colesterol, cómo está su HDL, ácido úrico, diabetes, sobrepeso, todo esto. Y ya
nos da información de qué riesgo tiene, si tiene o no daño a órgano blanco asintomático, pero para buscar todo esto hay que saberlo, ¿verdad? O sea, no vamos a ir a... ¿Cómo se nos va a ocurrir tomarle un índice de tobillo-brazo si no sospechamos que el paciente, digamos, que tiene un riesgo cardiovascular, o sea, elevado, o que tenga una retinopatía, o no le vamos a hacer exploración de fondo de ojo si no estamos pensando que este paciente con hipertensión seguro tiene daño a órgano blanco porque pues, nunca ha recibido tratamiento, nunca le habían dicho, tiene mucho tiempo con los síntomas, nunca le ha consultado. Entonces ya nosotros estamos tratando de buscar, obviamente no es tarea de nosotros ahorita o de la clase aprenderse cada una de las manifestaciones de daño a órgano blanco. Esta quizás sí, la microalbuminuria, porque esta sí se las empiezan a preguntar desde pregrado. Microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas, o sea que al paciente que llegó a la consulta, para ver qué tiene microalbuminuria, ya le tuviste que haber pedido un examen de una recolección de orina de 24 horas. Entonces eso es un poco, digamos, lo tienes que volver a ver al paciente, o sea, es un poco... O le puedes sacar esto, un cociente albúmina-creatinina elevado, pero pues para eso necesitas una muestra de sangre con creatinina, o sea, ya para te sacar necesitas un laboratorio, pues una química sanguínea. Entonces también estratificarle, darle un riesgo al paciente, también a veces implica ya a veces pedirle estudios. Hay cosas que puedes ver nada más de entrada, con sus antecedentes y si tiene alguno de estos antecedentes, pero para continuar con la estratificación de riesgo y realmente establecer su riesgo, por eso les digo que ya está establecido lo de los riesgos scores de riesgo. Ya tienes que haberle pedido estudios para poder objetivar un poco más el daño a órgano blanco, chéquenselos. El electrocardiograma, hasta eso es fácil, pues se lo pueden conseguir en consulta de primer nivel. Yo ya les decía, el problema del electro pues es la sensibilidad, tiene baja sensibilidad ese estudio. Es muy específico, pero tiene baja sensibilidad. Pero bueno, pues si vamos a un electrocardiograma con manifestaciones de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya se hace un índice de Sokolov-Dione arriba de 35, o R's muy altas en ABL, o un Cornell de esta duración. En fin, los criterios de hipertrofia, eso ya nos ayuda mucho. Este paciente ya tiene daño a órgano blanco, ¿verdad? Quizás está asintomático, o trae un cuarto ruido ahí que sugiere ya que está rígido el miocardio y... o trae estas velocidades, le haces un Doppler carotidio, un Doppler en la femoral y en la carotidia y se tarda más de 10 milisegundos entre el pico femoral y el pico carotidio, pues ya te habla de aterosclerosis, ¿no? Del sistema de las arterias de mediano calibre. Entonces uno ya lo va estratificando. Ya si te trae exámenes generales de orina o una cuantificación de orina en 24 horas, todavía mejor, ¿verdad? Y si te asomas ahí al fondo de ojo, todavía estratificas mejor al paciente. Entonces, de eso se trata la consulta de hipertensión arterial. Realmente ver al paciente la cuestión así clínica y de antecedentes y empezar a darle un riesgo. Ya que el paciente ya es cardiópata, pues ese ya es casi que otro tema. Ya sería ante un paciente que tiene antecedentes. O sea, el paciente llega a consultar ya con antecedente de que tuvo... que es hipertenso de larga evolución, o diabético, fumador, que tiene dislipidemia, que tuvo un evento vascular cerebral hace 3-4 años con secuelas o sin. Por supuesto que a veces hay ya el antecedente de infarto agudo del miocardio o estuvo hospitalizado por cuadros de angina de pecho en cuestiones de urgencias o inclusive ya fue llevado a cateterismo cardíaco, ya le pusieron stents en las coronarias, ya le hicieron una cirugía de revascularización coronaria, tiene insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida o pacientes que tienen amputaciones. Ya para que veas un paciente, el momento que veas un paciente con una amputación de miembro pélvico, hay que estar, que no fue, digamos, traumática, pues, o sea, un accidente, ya estamos asumiendo que el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevadísimo, porque este paciente que tiene enfermedad arterial periférica a grado de amputación, pues por supuesto que es diabético, hipertenso, con enfermedad, con dislipidemia, y eso ya es que riesgo cardiovascular alto. Entonces, si llega a la consulta, sea asintomático o sintomático, lo que sea,
y trae esos antecedentes, para mí ya es un paciente de riesgo alto, para nosotros, para todo el mundo. Y bueno, esto también lo puede decir. Claro, ya son más difíciles manejar estos pacientes, o no difíciles, pero pues bueno, por lo menos ya tiene que tener una valoración por cardiólogo, por cardiología. Quizá cardiología ya lo vio y lo dio de alta y seguimiento primer nivel, o cardiología lo está citando cada 6 meses, cada 3, cada año, y hay que verlo eso con el paciente. Más scores de riesgo, así están las guías, estas son igual de las europeas. Yo le digo, las cifras no se aplican mucho, vamos a usar las norteamericanas, pero esta terminología de riesgo muy alto, alto y moderado, sí lo vamos a utilizar como lo manejaríamos en las guías. Y aquí están, el score es uno de ellos, score es un score de riesgo, una estratificación de riesgo. Habla de esto, el riesgo vascular a 10 años de que presenten lo que hablábamos. Este tipo de enfermedades, a 10 años. Riesgo muy alto, riesgo alto, moderado y de bajo riesgo. Y así te lo ponen, pues que se presente un score de menos 1%, un score a 10 de menos 1 y menos 5. Aquí están y aquí están los ejemplos de los pacientes. Sí, hipertensión es grado 2 sin otras complicaciones. O ya más alto riesgo, pues son, digamos, hipertensos que ya tienen daño establecido. Diabéticos, dislipidémicos, chequen con colesteroles arriba de 300, chequen las presiones con antecedentes de que llegaron urgencias descontroladas. O sea, entre más antecedentes tengan de que si estuvo en urgencias hace poco, si fue que le están dando tratamiento para el colesterol, si le han hecho cateterismo, o sea, entre más antecedentes tengan, más cada vez va subiendo, ¿no?, el color. Y entonces más alertas debemos de estar al buscar daño órgano blanco y darles tratamiento, porque si no, estos pacientes así se van por la vida, ¿verdad? Y empiezan las complicaciones y ya son realmente pues muy irreversibles. Sí hay cierto proceso de regresión en daños a órgano blanco, pero ya es difícil, sobre todo si debutan con así estadios muy avanzados. Pero así va la situación. Nada más revisen ahí un poquito cuando vean creo que les voy a subir las guías para que vean, les den una leída y tengan más amplio el panorama. Pues tampoco es que las lean tan a profundidad las guías, o sea, pero estos son los términos. Aquí es otra vez el score. O sea, chequen todo lo que considera, inclusive la cuestión socioeconómica, que los accesos a servicios y los accesos a salud preventiva y los accesos a todas las cadenas sociales tienen mucho que ver en el riesgo cardiovascular. O sea, es de mayor riesgo cardiovascular un paciente con poco acceso con poco o nulo acceso a servicios de salud, o con pocas posibilidades de dieta sana, por disponibilidad, por dinero, o por tiempo, o sea, realmente tiene mucho que ver. Y todo esto, los algoritmos de este score lo ponderan, ¿verdad? O sea, le dan cierto factor de conversión. Chequen acá todo lo que considera. O sea, es como muy amplio. Inactividad física, psicosocial, el cansancio vital, antecedentes familiares, más psiquiátricos mayores. Pacientes con antecedentes psiquiátricos tienen riesgo cardiovascular elevado por per se, o sea, tanto por ser paciente psiquiátrico y por efectos a veces adversos del tratamiento farmacológico que están utilizando. Causan dislipidemias secundarias también ahora sí que por el fármaco, por el antipsicótico o por el modulador del estado de ánimo, y tienen estas cuestiones de riesgo cardiovascular aumentado. De hecho, inclusive hay que darles a veces fármacos hipolipemiantes como coadyuvantes al régimen de medicamentos psiquiátricos. Lo mismo para pacientes con infección del virus de VIH. Tanto por el mismo proceso de la enfermedad como por efecto adverso a largo plazo del uso de antirretrovirales. Algunos se han asociado a mayor prevalencia de aterosclerosis avanzada o prematura. Entonces también son pacientes que hay que
considerar con riesgo cardiovascular medio elevado, no elevado, sino no medio elevado, sino elevado, y nada más estar al pendiente de estas cuestiones, de que aumenta el riesgo de dislipidemia, sobre todo en estos pacientes. Ya no se diga pacientes con estos antecedentes, estos ya son seguro cardiópatas conocidos, con pacientes con fibrilación auricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, renales crónicos, hay muchos y cada vez va a haber más. La prevalencia de enfermedad renal crónica y enfermedades oncológicas pues va en aumento, o sea. Y al inicio de las clases, no sé cuándo les dije esto del síndrome de apnea obstructiva del sueño, importantísimo y medio relegado, o sea, la higiene del sueño, o sea, realmente es sumamente importante regular muy bien el sueño, las horas del sueño, que sean constantes, reparadoras, que todo esté correcto en las horas del sueño, porque si no, esto confiere un riesgo cardiovascular elevado. O sea, pacientes con síndrome de obesidad y hipoventilación o SAOS, que le llamaban, descontrolado, no tratado o avanzado, están en un riesgo cardiovascular muy aumentado. ¿Riesgo de qué? De lo que decíamos, infarto, EBC, crisis hipertensivas, enfermedad arterial periférica. Trastorna mucho el ciclo circadiano y hormonal, el ciclo del cortisol, el ciclo de las hormonas contrarreguladoras, está completamente alterado y eso expone al sistema cardiovascular a un estrés constante, a un estrés metabólico hormonal constante. Entonces se desgasta, ¿no? Entonces ahí empieza el daño tisular. Estas igual son imágenes de lo europeo. Chequen cómo ellos manejan esta nomenclatura de fases de la hipertensión. Fases no complicadas, fases asintomáticas y fases ya con enfermedad establecidas, con algunos factores de riesgo que son los que se correlacionan con cada una de las fases. Y estos cuadritos de amarillo hacia rojo es básicamente correlacionar los grados con los que está el paciente y qué antecedentes tiene. Y generalmente en qué fase están. O sea, un paciente que llega a la consulta está con 100, así con estas cifras de, bueno, aquí sería normal alta, ¿verdad? Pero pensé que vamos a usar la norteamericana. Pero bueno, digamos un grado acá, un grado 2, ¿verdad? Que allá ya arriba de 140, 90 ya es grado 2. Digamos que acá pues, está en 160, 98. O sea, 160, 98, 160, 98. El paciente está, llega a la consulta con esas cifras, ¿no? 165, 98. Asintomático, no tengo nada, no siento nada y sí, soy diabético y, ok, entonces, bueno, pues estamos asintomáticos, eres diabético, no tienes otros factores de riesgo, no eres fumador, no tienes dislipidemia, no tienes antecedentes de infarto, no tienes, quizás hasta el paciente quizás haga un poco de actividad física moderada. Entonces, bueno, digamos que tiene 1 o 2 factores de riesgo y acá estamos, ¿verdad? O sea, es una hipertensión grado 2 que está en fase 1, asintomático, ¿verdad? No hay complicaciones. Y acá, ¿verdad? Dijo que era diabético, bueno, consideramos uno de esos factores de riesgo. Diferente, ¿verdad? Que acá si el paciente ya nos dice, no, pues que tengo ya antecedentes de, no sé, infarto, ya tengo antecedentes de que tuve una embolia, o ya tengo antecedentes de que me falta el aire al caminar, entonces ya estamos pasando de fase 1 con factores de riesgo o un paciente ya con daño órgano blanco, ya a un paciente de riesgo muy alto. Entonces nos vamos moviendo según los síntomas del paciente y qué tanto riesgo y qué tanta cifra de presión tenga. Lo vamos clasificando. Por eso es aquí siempre poner ejemplos. Si se lo quieren aprender de memoria va a estar como muy difícil, o sea, y no es necesario. O sea, nada más para que vean cómo manejamos nosotros la clasificación de los pacientes y así los manejamos. O sea, realmente sí nos guiamos mucho por el riesgo global que tienen. No nada más es atender la cifra de presión. Este otro consenso, creo que les comenté la clase pasada, es bueno, este es uno muy reciente de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Igual son guías, tienen sus consensos, sus recomendaciones, todas las guías son igual, así como te lo dicen en las mismas guías. Te dicen, son recomendaciones, no deben de suplir el juicio clínico del médico que está viendo al paciente. Vuelven a hacer lo mismo estos consensos del 2020, del 2020.
con o sin factores de riesgo, 1, 2 o más de 3, o ya factores, o ya enfermedad con daño orgánico establecida y según sus cifras de presión, qué riesgo global tiene el paciente. ¿Riesgo de qué? Otra vez de desarrollar enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. En este caso, si ya es hipertenso, pues de desarrollar sus complicaciones o de desarrollar otras enfermedades relacionadas a hipertensión. Fibrilación auricular o hipertrofia del ventrículo izquierdo o infarto agudo del miocardio o enfermedad vascular cerebral. Realmente eso es, por eso les digo, no es así como que para de memoria, pero sí saber que nos movemos entre bajo riesgo y alto según factores de riesgo. Enfermedades establecidas y cifras. Pueden tener pacientes con cifras altas sin factores de riesgo y sin enfermedades establecidas, pero pues por las puras cifras ya los tienen en riesgo. Esto ya les confiere un riesgo alto. Y a la inversa, o sea, pueden tener pacientes con cifras bajas o cifras, bueno, digamos, en hipertensión, pero chequen aquí, o sea, normal alto. Entonces es de las internacionales. Pueden tener pacientes con cifras no tan elevadas, pero con mucho riesgo cardiovascular y quizás ya daño a órgano establecido. Por eso, o sea, no es tan sencillo así aprenderse, decir, así me voy a aprender la clasificación de hipertensión en una tarde o en dos. O sea, hay que estar como practicando o viendo casos clínicos, que de hecho esas son así como las preguntas que casi yo les pongo de hipertensión. Paciente que llega a la consulta, tal, ¿qué haces? O tal, o ¿qué es lo que mejoraría? Y así hacen las preguntas también los Kaplan y los textos norteamericanos, así de pregrado o de los STEPS, así lo preguntan, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor acción para hacer en este momento? O sea, ¿le pides o no estudios? ¿O te trae este estudio? ¿Te sirve o no? ¿Qué más? No sé si tengan dudas de esto, si nos damos un poquito de unos 5 o 10 minutos y empezamos para terminar lo de tratamiento de hipertensión. Digo, no terminar, sino empezar lo de tratamiento de hipertensión. Pero sí, ya no tienen dudas de esto de las diagnóstico y clasificación de hipertensión, ya hasta aquí la dejamos de este tema. Sí, realmente eso era todo. Yo les subo las guías para que repasen de ahí el texto, pues, o sea, estas guías, las de las internacionales, las europeas y las norteamericanas, son 3 documentos nada más. Por supuesto que si las quieren leer todas, pues les va a tomar tiempo, pero pues igual y lo tienen. Entonces, ahorita empezamos en unos 10 minutitos, regresamos y empezamos lo de tratamiento de hipertensión, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, gracias.